En la clase de hoy estudiaremos superficies cilíndricas en R3, en el espacio tridimensional R3. Empezamos con un pequeño recordatorio. ¿Qué es un cilindro clásico? ¿Cuál es la noción clásica de cilindro? Entonces, lo que se hace en la geometría clásica tridimensional, se toma una circunferencia, se considera una altura, y tenemos entonces un segmento de longitud h, tenemos el radio r de nuestra circunferencia que se indica con un segmento, y este segmento, el radio, es perpendicular a la altura. Luego se puede considerar el rectángulo generado por los lados r y h, se construye la rotación de este rectángulo en torno a la altura h, y al final se obtiene todo el cilindro. Esta es la noción clásica de cilindro. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre este cilindro clásico y la noción más moderna de superficie cilíndrica. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces nuestro cilindro dibujado sin la rotación del rectángulo. Vamos a ver una noción un poco más moderna, un poco más general de cilindro, o mejor, de superficie cilíndrica, porque queremos algo que se pueda definir como un polinomio en x, y z. Y me crean este cilindro aquí, o mejor, este tronco de cilindro no se puede definir como una ecuación polinomial en R3. Para una noción más moderna de superficie cilíndrica, debemos generalizar un poco. Entonces estamos en R3, y en R3 se toma una curva, simplemente. Entonces no es una circunferencia, no es necesariamente una curva plana, es decir, una curva contenida en un plano, y llamaremos esta curva directriz. Y luego se toma una recta aquí en verde, y llamaremos esta recta una recta generatriz. Entonces, con una curva y una recta, podemos crear nuestra superficie cilíndrica. ¿Cómo se crea? Simplemente se construye el lugar de se construyen todas las rectas que son paralelas a la generatriz y que pasan por la curva directriz. Entonces, cada una de esas rectas es paralela a la generatriz. Por esto se llama generatriz, porque genera todas las demás rectas. Porque una es suficiente. De hecho, más que una recta, sería suficiente el vector director de esta recta. Y luego sabemos que todas las demás rectas son rectas que tienen el mismo vector director y que pasan por puntos de esta curva. Entonces, al final, lo que se obtiene es que en cada nivel, podemos decir, se obtienen curvas idénticas a la curva directriz, que se pueden transportar por traslaciones sobre la curva directriz. Ahora, hay claramente casos particulares, ¿ok? Un momentito, hay casos particulares, por ejemplo, siempre podemos considerar un plano en R3, se considera un plano, se puede construir una circunferencia sobre este plano, se considera como recta generatriz una recta perpendicular a este plano, ok, una recta perpendicular a este plano, y luego se construye el cono, que parece mucho al, perdón, no un cono, sino un cilindro, una superficie cilíndrica, que parece mucho al
primer cilindro que hemos dibujado, con la diferencia que ahora las rectas van hacia el infinito y no tienen límites. Pero si toman planos paralelos al plano dado, encontrarán como intersección de este plano y sus superficies cilíndricas circunferencias que se pueden transportar sobre la circunferencia directriz por translaciones. ¿Qué significa? Simplemente significa que son circunferencias que tienen el mismo radio. Pero en el caso general hemos visto que puede ser cualquier curva. Y hemos visto que la recta no tiene que ser perpendicular al plano que contiene la curva, aunque existe un plano que contenga esta curva. Entonces el caso general es mucho más general que el caso de los cilindros como se conocían hasta ahora. Entonces vamos a estudiar ahora esta nueva noción, nueva para nosotros, noción de superficies cilíndricas. Perfecto, vamos a dar por primera cosa una definición formal de esta superficie, que ahora sí podemos describir con polinomios, como se descubrirá. Definición: una superficie cilíndrica es el lugar, como vimos en el dibujo, de todas las rectas que pasan por una curva C llamada directriz y que son paralelas a una recta llamada generatriz. Vamos a repetir esto con el dibujo que tenemos aquí. El lugar de todas las rectas que pasan por una curva dada llamada directriz y que son paralelas a una curva, a una recta dada llamada generatriz. Perfecto. Ahora, una observación. En esta clase, para simplificar, tomaremos siempre la curva directriz C contenida no solamente en un plano, entonces esto para simplificar aún más, como plano consideraremos solamente uno de los tres planos coordenados. Esto simplificará mucho las ecuaciones de las superficies cilíndricas que se encontrarán. Pero no hay límites a lo que podemos hacer. Entonces, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a buscar nuestra primera ecuación de superficie cilíndrica con directriz y generatriz dadas. Entonces, para nosotros, la recta directriz, la curva directriz es una parábola que llamaré P, que se encuentra sobre el plano z igual a 0 y de ecuación x al cuadrado menos 4y igual a 0. Y luego tenemos una curva y luego tenemos una recta generatriz cuyo vector director es 1, 1, 3. Como hemos dicho, de hecho, no es necesario que la generatriz sea toda la recta, no es interesante. Lo único que necesitamos de la recta generatriz, perdón, es el vector director. Sí, aquí, cuidado a hacer confusión con vector director de la recta generatriz y curva directriz. ¿Okay? Son dos cosas distintas y claramente hablando uno hace mucha confusión. Entonces, la curva directriz es una parábola. La recta generatriz tiene vector director 1, 1, 3. Vamos a intentar un dibujito de esta parábola, por lo menos. Esta es la parábola de ecuación y igual a menos un cuarto x al cuadrado, y más un cuarto es una parábola que vamos a dibujar. Entonces, si tenemos
nuestro diagrama cartesiano X, Y Z en R3, más o menos podemos imaginar nuestra parábola sobre el plano Z igual a 0. No olviden que esto es el plano Z igual a 0. Y aquí tenemos nuestra parábola que vive sobre este plano de coordenadas de ecuación y igual a menos más un cuarto x al cuadrado. Ahora, antes de continuar con los cálculos para este ejercicio, quiero decirle algo, que empezaremos con la resolución de este ejemplo, que puede ser un poco complicado porque hay varios pasos que debemos hacer, pero al final del ejemplo se resumirá todo en un método general que se podrá usar siempre para cualquier tipo de ejercicio con curva directriz, como en nuestro caso, contenida en uno de los tres planos coordenados. Entonces, ahora, primero, ejemplo. Segundo, método general. Vamos a empezar entonces con el ejemplo. Primero se toma un punto P que pertenece, un punto P' que pertenece a la parábola. Y llamaremos este punto P' el punto de coordenadas X', Y', Z'. Y no olviden que nuestra parábola es la ecuación de la forma x al cuadrado menos 4y igual a 0 y z igual a 0. Entonces, nuestras coordenadas x', y', z' deben cumplir esas dos ecuaciones. En particular, esta ecuación, el hecho que estamos sobre un plano coordenado, nos dice que al menos una de las tres coordenadas es igual a 0. En particular, para nosotros, en este caso particular, z es igual a 0, es decir, la coordenada z' es igual a 0. Y luego tenemos que x' al cuadrado menos 4y' es igual a 0. Perfecto. Entonces, ahora tenemos esto. Voy a escribir por lo menos esto, que P' es de coordenadas x', y', 0, donde x' al cuadrado menos 4y' es igual a 0. Y esto porque P' es un punto de P mayúsculo. Perfecto. Ahora, recordando a lo que es una superficie cilíndrica, tenemos nuestra curva directriz y un vector director, que no voy a dibujar, pero voy a imaginar que sea esto, y se toman todas las rectas paralelas a nuestro vector director y que pasan por nuestra curva en todas las direcciones, ¿verdad? Y se toman todas estas rectas. Entonces, vamos a construir estas rectas. Las rectas en general. Entonces, son rectas que pasan por puntos de la curva P, y esos puntos son los puntos de coordenadas x', y', z'. Esos son los puntos de coordenadas x', y', z', es decir, 0. Y tenemos el vector director. Entonces tenemos el punto, tenemos el vector director, podemos calcular las rectas. Entonces, las rectas, la genérica recta contenida en nuestra superficie S y que sea paralela a la generatriz, pasa por el punto genérico x', y', z', entonces tiene ecuación x, y, z de coordenadas x', y', 0, más luego tenemos el vector director, que es el vector director 1, 1, 3, entonces es más t
más t más 3t más 1 por t, ok, 1 por t, 1 por t, 3 por t. Bueno, ahora vamos a escribir esta recta en coordenadas rectangulares, es decir, vamos a eliminar el t, vamos a eliminar el parámetro t, vamos a escribir esta recta como intersección de dos hiperplanos, de dos planos. Entonces, en coordenadas rectangulares, se elimina entonces el parámetro t. De la primera ecuación se obtiene que t es igual a x menos x'. Entonces t es igual a x menos x'. De la segunda ecuación se obtiene que t es igual a y menos y'. De la tercera ecuación se obtiene que t es igual a z tercios. Observen que en esta tercera ecuación no tenemos el término en z'. El término en z' no lo tenemos. ¿Por qué? Porque z' es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos sobre el plano coordenado z igual a 0. Si la curva se encuentra sobre otros planos coordenados, entonces hay siempre al menos una de las tres coordenadas x', y' o z' que son igual a 0. Esto lo tenemos siempre. En este caso particular, el plano coordenado es z igual a 0, entonces la coordenada z' ya se eliminó antes, es igual a 0. Entonces esta tercera ecuación no contiene a z'. Entonces, esto nos permite de razonar de la siguiente manera. Podemos despejar a las otras variables, x' y y', en función de la variable z, sin considerar a z'. ¿Qué significa? Aquí podemos igualar t con t y con t. Entonces, de esto tenemos que x menos x' es igual a z tercios, podemos escribir esto, y y menos y' es igual a z tercios. Se usa siempre se iguala la primera con la tercera y la segunda con la tercera. La última se usa siempre porque no hay z', entonces es más fácil, porque hay una variable de menos. Y entonces de la primera se obtiene que x' es igual a x menos z tercios y y' es igual a y menos z tercios. Y como podemos observar, hemos obtenido x' y y' en función de x, y y z. En la derecha del símbolo igual desaparecieron los términos en prima, es decir, x', y y z', que solo se encuentran en la izquierda. Y esto por haber la variable z' igual a 0. Entonces, perfectísimo. Eso es muy bonito porque nos va a ayudar un montón. Porque ahora, no olviden que x' y y', lo hemos dicho antes, cumplen esta ecuación por ser un punto de la parábola. Entonces ahora sabemos que, voy a escribirlo otra vez, x' al cuadrado es igual a 4y', se sustituyen los valores de x' y y' que hemos encontrado antes y se obtiene que x menos z tercios al cuadrado es igual a 4 por y menos z tercios, y esta es la ecuación de nuestra superficie. Vamos a desarrollar esos cálculos. Luego tenemos que esto es x al cuadrado menos 2xz tercios más z al cuadrado entre 9, esto es el cuadrado que tenemos aquí, igual a 4y
menos 4/3 por z. Y listo, esta es la ecuación de nuestra superficie. Y esto es un cilindro. Ahora, es una superficie cilíndrica, mejor decir esto. Ahora podemos continuar un poco los cálculos, ¿ok? Para escribir solamente números enteros si queremos, no es necesario, pero para simplificar tal vez un poco la ecuación, podemos multiplicar ambos lados por el denominador 9 para eliminar todos los denominadores. Entonces vamos a hacer esto. Voy a escribir multiplicar por 9 y se obtiene lo siguiente. Les dejo verificar los calculitos. Tenemos entonces 9, que la superficie es dada por 9x al cuadrado más z al cuadrado menos 6xz menos 36y más 12z igual a 0. Y esta es nuestra superficie cilíndrica. Aquí en GeoGebra tridimensional hemos escrito la ecuación de la superficie que hemos encontrado y podemos verificar que la curva que tenemos sobre el plano z igual a 0, aquí esto es el plano z igual a 0, es exactamente una parábola. Y luego tenemos nuestra superficie cilíndrica, que como podemos ver, son muchas rectas, todas paralelas entre ellas, y que pasan todas por nuestra parábola. Perfecto. Y esta es nuestra primera superficie cilíndrica. Ahora podemos regresar a la pizarra. Y podemos, como hemos dicho antes, resumir lo que vimos en el ejercicio con un método general para encontrar una superficie cilíndrica. Esto en el caso un poco más sencillo, en que la directriz es una curva contenida en uno de los tres planos coordenados. Por ejemplo, hemos visto z igual a 0, pero este método se puede aplicar a cualquier de los tres planos coordenados. Y la generatriz es cualquiera recta de vector director v1, v2, v3. Cuidado, porque podemos tener algunos problemitos cuando una o dos de las coordenadas del vector director son igual a 0, como se descubrirá en unos minutos. Pero esos son problemas que se pueden resolver caso por caso. Aquí se estudiará el caso general. ¿Ok? Perfecto. Entonces, primero, lo que hemos hecho. Hemos tomado un punto P' de la curva directriz. Para nosotros era una parábola, entonces se llamaba P. Aquí se llama C, porque es una curva cualquiera. Hemos llamado a este punto el punto P' de coordenadas X', Y' y Z'. Observación, la curva está incluida por la notación que hemos dado en uno de los planos coordenados, que significa que una de las tres coordenadas, al menos una de las tres coordenadas, es siempre igual a 0. Esto se puede resumir en la ecuación x', y', z' igual a 0. Si prefieren, vamos a recordar que esto es lo mismo que decir que al menos una de las tres coordenadas x', y' o z' es 0 siempre. Ahora, vamos a ver el segundo paso. El segundo paso ha sido de determinar la ecuación de la recta genérica que pasa por P', entonces pasa por la curva. Ok, tenemos la curva, para nosotros era una parábola, aquí tenemos P'. La recta genérica de la ecuación de la recta genérica que pasa por P' y es paralela
a la recta generatriz. Entonces tiene vector director, el vector v1, v2, v3. Y esta recta se calcula simplemente como sabemos hacer. Punto, vector, parámetro. Fácil. X igual a x' más v1t, y igual a y' más v2t, z igual a z' más v3t. Perfecto. Ahora podemos continuar con el tercer paso. Se escribe la recta en coordenadas rectangulares. Es decir, estamos eliminando al parámetro t. Aquí tenemos el parámetro t que hemos igualado en las tres maneras posibles. Ahora, no olviden que uno de los tres elementos x', y', y z' es siempre igual a 0. En este caso, suponiendo, por ejemplo, z' igual a 0, podemos despejar a las demás coordenadas primas, por ejemplo, x', y', en función de z. Si la coordenada igual a 0 es y', entonces se pueden despejar x' y z' en función de y. Si la coordenada igual a 0 es x', se pueden despejar a y' y z' en función de x. Pero lo importante es que siempre se pueden despejar a dos coordenadas primas en función de las demás coordenadas. Ok, aquí hay un mensaje de atención. Como hemos dicho antes, cuidado cuando una o más de las tres coordenadas, v1, v2, v3 del vector director, son iguales a 0. Hemos visto en la clase de los planos, sobre los planos, cómo cómo obtener las coordenadas rectangulares de una recta si no tenemos todas las coordenadas del vector director distintas de 0. ¿Ok? Por ahora podemos suponer que todas sean diferentes de 0. Caso por caso podrán estudiar los casos particulares cuando una de las tres coordenadas es igual a 0. Ok, entonces, como hemos dicho, podemos despejar las variables primas en función de las variables donde el prima es igual a 0. Ok, podemos resumir esto en función de la que tiene un 0. Significa, si, por ejemplo, si z' es igual a 0, entonces se despejan x' y y' en función de z. Esto significa lo que hemos escrito, pero también x y y. Lo que importa es que z' desaparece. Por esto, y esto nos permite exactamente de hacer esto, como hemos visto en el ejemplo. Luego, ahora esta parte en amarillo va a desaparecer. Luego, entonces, en el caso, vamos a hacer este cálculo. Si z' es igual a 0, por ejemplo, aquí, si esto es igual a 0, entonces se obtiene que x menos x' es igual a v1 por z entre v3. Estamos suponiendo que las tres coordenadas son diferentes de 0. Luego, x' es igual a x menos v1 por z entre v3. Y se repite lo mismo para y'. Entonces, y' es igual a y menos v2 entre v3 por z. Perfecto. Paso 5. Se sustituyen los valores obtenidos al punto 4 en la ecuación de la curva directriz. Y con esto se obtiene la ecuación, de la superficie cilíndrica.
como hemos visto en el ejemplo. Ahora, con estos 5 puntos, siempre pueden resolver un ejercicio de este tipo. Se obtiene, entonces, siempre la ecuación de la superficie cilíndrica que estamos buscando. Ahora quería terminar con otro estilo de ejercicio. Al revés tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación, no tenemos curvas generatrices, curvas directrices, no tenemos rectas generatrices. Tenemos una ecuación en X, Y y Z en el espacio R3. Queremos demostrar que esta ecuación es una superficie cilíndrica. ¿Cómo podemos hacer esto? Como hemos dicho en la parte de introducción, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos, por ejemplo, recordar que cuando tenemos una superficie cilíndrica, hay, si por un lado tenemos todas las rectas paralelas que pasan por puntos de una curva dada, de otro lado se puede observar que si una curva pertenece a un plano, si se toma otro plano paralelo al primer plano, la intersección entre la superficie cilíndrica y el segundo plano nos da una curva idéntica a la primera. Es decir, que se puede transportar por medio de una translación sobre la primera. Primera observación, no hemos definido a las translaciones en R3 por ahora, aunque sean una generalización trivial de las translaciones en R2, por ahora no vimos a estas translaciones. Primera observación. Segunda observación, estamos en el espacio tridimensional. Entonces puede ser difícil de individuar cuando una curva se puede transportar sobre otra curva. Entonces, nuestra esperanza es que el ejemplo sea un ejemplo sencillo con cálculos que nos permiten de obtener informaciones de fácil interpretación. Vamos a ver este caso en particular. Entonces, en este caso, lo que quiero demostrar es que si se construye la intersección de S con planos que son todos paralelos al plano Z igual a 0, es decir, planos de la forma Z igual a K, se obtiene siempre la misma curva. Vamos a ver qué significa. Entonces voy a escribir esto. Entonces, ahora, recuerden que Z igual a K, con K número real, esta ecuación representa todos los planos paralelos, a Z igual a 0. Ok, ¿por qué estoy tomando esos planos y no estoy tomando, por ejemplo, todos los planos paralelos a X igual a 0 o todos los planos paralelos a Y igual a 0? De hecho, sí, podríamos tomar los otros casos, pero yo ya conozco la solución y sé que es mejor tomar esos planos. Entonces, en principio, uno lo que hace es intentar con uno cualquiera de los planos coordenados, intenta con X igual a 0 y no sabe cómo terminar a los cálculos, intenta con Y igual a 0 y no sabe qué hacer, finalmente intenta con Z igual a 0, construye todos los planos paralelos y obtiene algo bonito. Este algo bonito es lo siguiente. Ahora vamos a considerar la intersección. Vamos a considerar la intersección de S, nuestra superficie S, con esos planos Z igual a K.
y vamos a ver lo que pasa. Entonces, nuestra ecuación es dada por x al cuadrado más y al cuadrado más 2z al cuadrado más 2xz menos 2yz igual a 1. Y luego tenemos los planos de la forma z igual a k. Y se sustituye k en z, entonces aquí, aquí y aquí. Y vamos a ver qué pasa. Haciendo esto, se obtiene lo siguiente. Se obtiene que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 2k al cuadrado más 2kx menos 2k y igual a 1. Y esto siempre cuando z es igual a k. Entonces, ahora, ¿qué significa geométricamente? Significa que estamos en R3, X, Y y Z. Hemos tomado el plano de ecuación Z igual a K. Esto entonces es K. Esto es el punto de coordenadas 0, 0K. Y esto es el plano paralelo al plano Z igual a 0. Esto es el plano Z igual a K. Entonces, la intersección de nuestra superficie con este plano es una curva. Es una curva. Y esta curva tiene esta ecuación. Como podemos ver, es una ecuación en X y Y de grado 2, entonces es una cónica. De hecho, es una cónica muy bonita, porque es de hecho una circunferencia. Se puede reconocer que, bueno, a menos que no sea una circunferencia compleja, con un poco de suerte, va a ser una circunferencia real. Entonces, esta se puede escribir ahora en la forma siguiente. Haciendo los calculitos necesarios, esto es igual a 2 por completamentos de cuadrados. Esto es igual a x más k al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 1. Lo hice un poco rapidito porque son cálculos que vimos en el estudio de circunferencias. Entonces pueden verificar que al desarrollar estos cuadrados van a obtener exactamente esto. Y entonces esta es nuestra circunferencia. Entonces, por cada plano z igual a k, la curva que se obtiene como intersección entre la superficie y el plano z igual a k es esta circunferencia. Esta circunferencia, podemos observar, es una circunferencia de centro k, menos k, k. Y no olvide que el valor de z es siempre igual a k. Entonces, el centro es el punto k menos k, k y k. Y el radio lo tenemos aquí, es 1, es 1. Entonces vamos a escribir esto. Entonces es una circunferencia. El centro tiene 3 coordenadas porque estamos en R3. Las coordenadas sobre el plano, las coordenadas X y Y, son las coordenadas que se obtiene de la ecuación de la circunferencia. La coordenada Z nos la da el plano Z igual a K. Entonces tenemos 3 coordenadas. Aunque sea una circunferencia, el centro tiene 3 coordenadas. Entonces, no sé, algo así. ¿Ok? Una circunferencia sobre el plano Z igual a K. Tiene 3 coordenadas. Entonces el centro, bueno, esta es una circunferencia, voy a escribir todo. Circunferencia de centro C menos K, K y radio 1.
y radio 1. Entonces, ahora el radio 1 nos dice que para todo K, todas las circunferencias son la misma curva. Para todo K real, tenemos siempre la misma curva. Entonces, S, Z igual a K, es siempre una circunferencia de radio 1. Esto, pero, no es suficiente. De hecho, lo que he dicho antes no es totalmente suficiente para terminar nuestro ejercicio. Entonces, sí, podemos transportar por medio de translaciones, toda curva en otra curva, en la curva directriz. Pero, de hecho, debemos hacerlo de manera más que con translaciones. Todas deben estar sobre una misma recta. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, esto son siempre la misma circunferencia, pero esto no es suficiente. Misma circunferencia. Pero esto no es suficiente, porque podría ser que sobre un plano tenemos la circunferencia aquí, sobre otro plano la circunferencia acá, sobre otro plano aquí, sobre otro plano aquí. Ok, es la misma circunferencia, pero esto no es una superficie cilíndrica donde están las rectas. Lo que debe pasar es que deben moverse estas circunferencias sobre una misma recta. Ok, por ejemplo, podríamos verificar que los centros están todos sobre una misma recta. Y vamos a ver. De hecho, esto es exactamente lo que tenemos. ¿Por qué? Porque los centros, a medida que K varía en todos los números reales, respetan una ley bastante bonita. Voy a escribirlo aquí. Los centros, a medida que K varía en los números reales, satisfacen esta ecuación. Tienen coordenadas de la forma, hemos dicho, y ahora lo olvidé, menos K, K y K. Menos K, K y K. Pero esta es exactamente la ecuación de una recta, de parámetro K. Esta, si se escribe de esta forma, X igual a menos 1 por K, Y igual a 1 por K, y Z igual a 1 por K, es exactamente la recta que pasa por el origen, 0, 0, 0, y vector director, menos 1, 1 y 1. Entonces esta es la recta que pasa por O, ya que no tenemos nada aquí, sería más 0, voy a escribirlo aquí, más 0, más 0, más 0, pasa por el origen de coordenadas 0, 0 y 0, y tiene vector director, menos 1, 1 y 1. Listo, perfecto. Entonces todos los centros de las circunferencias están sobre una misma recta. Entonces esta recta es la recta generatriz. Perfecto. Entonces vemos la recta generatriz, hemos una directriz, una cualquiera de esas intersecciones, por ejemplo, cuando K es igual a 0. Perfecto. Entonces nuestra superficie sí es una superficie cilíndrica. Entonces S es superficie cilíndrica. Y con esto es todo. Muchas gracias por su atención.